La vida en Canadá es espectacular. Hay tranquilidad, hay seguridad, pero la inflación no está tan lejos como en otros países, como muchas personas lo quieren ver. La ciudad en la que estoy ahorita es una ciudad llena de bastantes, no voy a decir de bastantes inmigrantes, pero una ciudad llena de bastantes, de pronto de personas de Latinoamérica que han emigrado, o se dice emigrado, bueno, lo dejo acá, a este país. Y pues hace muchos años, cuando llegué acá en 2018, la inflación no estaba tan alta. La economía estaba bastante normal, que todo esto es antes de COVID, que esto pues puede ser un caso similar a diferentes maneras en los países. Y pues el salario estaba a $12 la hora, ahorita está a 16,50 por lo menos en la provincia de Quebec, que es donde estoy. Y con eso también va la inflación del precio de los apartamentos. Cuando yo estaba acá, un apartamento, un 4,5, te voy a dar un contexto, un 1,5 es literalmente una habitación. Un 2,5 puede ser un apartamento con baño y un espacio común, que es donde está todo, la cocina y la habitación, o sea, solo tiene dos espacios. Un 3,5, que es donde yo estoy en estos momentos, es un apartamento que se puede variar un poquitico más, hay un poco más de flexibilidad. Un 3,5, que es lo que les voy a mostrar, tiene, y pues disculparán de pronto el desorden, pero bueno, vamos a ser lo más reales posibles. Este es un 3,5, tiene el espacio donde está escritorio, está la sala, tenemos también aquí la parte de la cocina, que se ve bastante pequeño, tenemos la parte, todo esto es un solo espacio común. También está la parte de allá del baño y tenemos de allá la parte de la habitación. Entonces eso es exactamente un 3,5. Y pues en ese armario, se me olvidó mostrarles, está pues digamos que la parte está la parte de lavadora secadora, que solo cabe pues secadora y nada más, e implementos de aseo. Y pues eso es un 3,5, un espacio donde puede haber pronto un closetcito para lavadora y secadora, habitación individual, no como el 2,5 que no hay habitación, solo hay este espacio más el baño y pues obviamente la cocina, que es el mismo espacio. Y el 4,5 nos vamos ya específicamente a espacio de pronto para la habitación, otro espacio para otra habitación, baño y el mismo espacio común. 5,5 y obviamente ya es mucho más grande, y depende de la distribución de la inmobiliaria que lo haya construido, puede variar los espacios y puede ser de pronto un poco mejor distribuido y de ahí en adelante. Pero esos son más o menos las medidas. No sé cómo son no me acuerdo cómo eran los en Colombia, por ejemplo, no me acuerdo cómo se le decía eso, 3,5, 2,5, o solo habitación, solo apartamento de una habitación, o solo por metros cuadrados, no me acuerdo muy bien. Pero eso más o menos es la medida. Entonces, no me acuerdo muy bien y no sé muy bien los precios del 1,5, 2,5, porque pues son apartamentos más para estudiantes, pero en general una habitación antes, en el 2018, una habitación podía costar $100, $200, no costaba tanto. Y por lo tanto, un 4,5 estaba en el rango, dependiendo lo bonito, lo nuevo, lo que sea, de entre $400 a $800. 800 siendo ya bastante costoso. 5,5 sí podía ir un poquitico más arriba, pero era algo normal. A día de hoy, este 3,5 en el que estoy en estos momentos está en $1,060. ¿Pueden haber un poco más económicos? Sí, pueden haber en 800 y en $1,000 más o menos, porque cuando lo cogí estaba a $1,000, pero subió a 1,060, $60 de incremento en solo un año. Y pues no sé cuánto va a subir este año, por ejemplo. Entonces pues me va a tocar mudarme. Y un 4,5 puede estar rondando, dependiendo, de entre los $1,100 hasta los $1,600. Y un 5,5 pues lo mismo, dependiendo del rango, incrementó mucho más. Ahora un 4,5 y un 5,5 y un 3,5. En el 2018, los 3,5 estaban en $300, $400. Yo me acuerdo en un 4,5 durante el COVID, durante la pandemia, estaban más o menos en $600. Un apartamento bastante decente, bastante normal. De pronto no tan moderno como este, porque pues tiene aspectos modernos, que esto es un 3,5, pero era bastante normal. Ese 4,5 costaba $600. Y de un año para acá empezaron las cosas a ponerse más caras. Se ha estabilizado un poco más, pero seguimos en esos precios exorbitantes que no sé si vayan a bajar, y no creo que vayan a bajar por el ritmo de vida y porque la inflación sigue subiendo, no solo aquí, pero en los demás países. Obviamente los demás países de Latinoamérica de pronto en mayor medida, pero aquí también suben bastante. Entonces, si estás pensando o si estás buscando de pronto venirte para acá porque la situación puede estar un poco mejor, la situación es muchísimo mejor, claro que sí. Pero en términos monetarios hay que tener en cuenta este tipo de cosas a la hora de querer venirse. Obviamente también otro tipo de factores como la solvencia económica que pueden tener durante ciertos meses mientras que tienen el estatus migratorio, también las nuevas leyes para poder obtener la residencia permanente, que pueden tener un montón más de complicaciones, entre otras cosas. Pero es importante que sepan que
pueden venir acá y pueden conseguir apartamentos de pronto más baratos como el que estoy, por supuesto, pero yo llevo 8 años acá y pues la verdad ya no quiero estar en una caja de cartón, en una bolsa, ya no quiero estar en un apartamento pequeño que sea horrible, que no te sientas a gusto de vivir. La verdad, obviamente si la situación toca, no hay ningún problema, como ya se ha hecho antes, pero si de verdad quieren vivir cómodamente, hay que desembolsar dinero, hay que pagar de verdad plata para poder vivir de manera cómoda y pues que se sienta uno a gusto. Pero ahora, como les digo, obviamente si al principio la situación lo amerita, pues toca vivir en un apartamento pequeño, en un apartamento feo y se puede conseguir un poco más económico. Ahora, de verdad, creo que a veces no se es consciente de que los apartamentos feos, por lo menos aquí, son horribles, son bastante feos, son casas de esas de terror del Conjuro, realmente viejas, realmente horribles. Cuando es feo y se paga tampoco tan económico, no como antes, por ejemplo. O sea, no es que vaya a conseguir, no, vamos a encontrar un 4,5 feo para pues 2 personas, por ejemplo, que tenga 2 habitaciones, que sea de $600. No, si es algo de $600, de verdad que si se logra encontrar algo de $600, es de verdad una total basura. Y por lo menos aquí en la ciudad de Sherbrooke ya no se encuentran apartamentos, digamos, tan feos que sean tan económicos. Ahora se encuentra, y lo que he visto más cuando uno mira más en plataformas como Facebook Marketplace, en otras aplicaciones también de vivienda, se ven un poco más económicas en Montreal, incluso en la gran ciudad, lo cual antes no se veía. Ahora aquí en esta ciudad pequeña, incluso Magog, que es un pueblito, un coso más pequeño, los precios suben de manera mucho más alarmante. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y pues ese era el video de hoy que quería traerles un poquitico, quería darles un poquitico más de contexto si es que acaban de llegar, si es que tienen ganas de venir para Canadá, específicamente de pronto para la provincia de Quebec. No es que no vengan, la vida es muchísimo mejor, hay muchísimas más ventajas. Esto no es un video para quejarse y nada de eso, pero es un video para que tengan en cuenta de que es complicado encontrar apartamento que de pronto se adapte un poco más a las necesidades económicas de hoy en día y obviamente a la oferta del trabajo, porque pues no es tan fácil en estos momentos encontrar trabajo. Así que no sé si me faltó algo, no sé si olvidé alguna otra cosa o si el video quedó a la perfección, y si no, bueno, aquí está, lo subiré, se mejorará. Déjenme en los comentarios si están de acuerdo con lo que acabo de decir de los precios de los apartamentos de Canadá, si ustedes saben de otras plataformas que no sea Facebook Marketplace, Centris, que es una acá también en Quebec, y entre otras, para encontrar apartamento. Si es que ustedes viven acá, por favor déjenmelo saber. Si les gustó el video, denle like y compártanlo si es que lo quieren compartir. Y nada, nos vemos en un próximo video.